Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Campus USACH. Como todos los días miércoles, USACH Constituyente, porque desde nuestra casa de estudio estamos también aportando a toda esta discusión de lo que va a ser la Convención Constitucional, justamente pensando en la redacción de una nueva Carta Fundamental para nuestro país. Esta noche vamos a estar nuevamente con Luis Bobadilla, quien es director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, profesor además de Derecho Político y Derecho Constitucional, abogado licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y está además cursando el doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Hola Luis, una vez más, gracias por estar acá. ¿Cómo estás tú? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Encantado de estar con todos ustedes. Luis, estuvimos también la noche del domingo viendo los resultados preliminares, pero ya las tendencias bastante claras en esa transmisión especial que tuvimos desde Santiago Televisión, por supuesto, y Radio USACH, ahí con Freddy Stock y Mauricio Jürgensen, viendo un poco lo que se estaba dando en ese momento. Cuando ya han pasado varios días, las horas, se ven también todos los terremotos, como le llaman algunos, en lo político, pero quizás el foco todavía no está puesto en la Convención Constitucional y ahí es interesante ver los desafíos que se vienen, así que me gustaría ver tus impresiones, primero de lo que fue este mega evento eleccionario, ¿no? Con estas 4 elecciones, pero obviamente centrándonos en la protagonista, que es la Convención. Bueno, yo creo que los resultados son inesperados, yo creo. ¿Ah? O sea, yo creo que había una tendencia, había una sensación de que los resultados iban a ir más o menos en el sentido en el que todos conocemos hoy. Pero resultó sorprendente el impulso importante que tuvieron los convencionales independientes. Yo creo que eso es súper importante, pero todavía creo que está muy enturbiada el agua todavía no decanta el polvo y Ujú. todavía no vemos todavía cómo se va a configurar esto. Yo creo simplemente que lo que más queda claro es que hay un desprecio desde la ciudadanía a los partidos políticos tradicionales. ¿Mm? Pero todavía no tengo muy claro eh, qué es lo que va a pasar con este mundo independiente, porque tú decías que más del 60 y tantos por ciento de la 64% convención son, son independientes, 64%, sí. claro, o sea, son casi los 2 tercios, digámoslo. ¿Mm? Entonces, eh, claro, son un grupo importante de independientes, pero no me queda muy claro si es que hay no me queda muy claro si es que hay una visión programática totalmente compartida. O sea, yo creo que hay matices, como dice un colega de la facultad, y esos matices yo creo que los vamos a conocer en el camino. Creo que es Mm. muy aventurado todavía decir qué va a pasar. Pero lo que sí, yo no me atrevería a hablar de un bloque monolítico ¿Mm? de independientes. Creo que hay una visión más o menos compartida de que cambiaron las cosas, de que la gente tiene que vivir mejor, pero el camino eh, de cómo vamos a transitar a ese fin es algo que no me queda muy claro si es algo que todos lo comparten. Entonces, yo creo que eso es lo interesante, cómo van a actuar y cómo se van a orquestar los dos grandes bloques políticos del pasado, que digamos que es como la exconcertación y, La y, derecha, y lo que se denomina la derecha, que sí, también, como yo les decía el domingo, una sola. no es lo mismo. O sea, claro, o sea, hay muchas sensibilidades dentro de estos dos bloques. Así que por lo tanto tampoco yo me los imagino como entes que van a funcionar eh, de manera, digamos, ordenada. Así que yo creo que hay que esperar y como yo creo que el foco de lo que vamos a conversar ahora, que es cómo va a funcionar la convención, Claro, desde que se instale va en a ir adelante. develando un poco el camino. Claro, Exacto. exactamente. Luis, antes de adentrarnos en eso, quería preguntarte como abogado que sabe del mundo de las leyes, que sabe de los tecnicismos, eso que a nosotros por lo general nos hace doler la cabeza, lo encontramos en los periodistas también tan complicado de cómo se formulan, pero también pensando en la trayectoria, aunque haya, digamos, crítica por varios temas hacia los partidos políticos tradicionales, pero cómo se contrapesa el sentido común
de lo que se ha llamado el ciudadano de pie y que está representado en estos candidatos electos independientes, y el tema de la profesionalización en el ámbito político. Y esto te lo digo porque desde el Observatorio Nueva Constitución hicieron un estudio de las propuestas, de los programas, de los entonces candidatos constituyentes y se veían muchas diferencias. Algunos eran declaraciones de buenas intenciones, otros eran páginas así solamente denunciados, pero no aclaraban, otros eran mucho más profesionales, argumentaban los mecanismos de las ideas que se querían plasmar en la nueva constitución. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué temor tienes también como abogado? No obstante, ya se ha dicho que los constituyentes van a contar con un asesor técnico de abogadas y abogadas para abogados y abogadas para justamente ver cómo se articulan las leyes. Pero pensando en esta etapa donde ya fueron electos personas que quizás no quiero, obviamente, discriminar o atacar a nadie, pero a veces también tiene relación con la cercanía de las ideas que representa mi vecino, mi vecina, tal activista social, un sindicato, etcétera. Mm. Bueno, yo creo que aquí viene la fase compleja que yo creo que la mayoría de la sociedad no le pone mucho ojo, porque es probablemente un ámbito que es poco conocido por la gente, pero que es básicamente lo que los abogados denominamos la técnica legislativa. Hmm. Siempre los políticos, cuando tienen instancias, cuando están en instancias de representación popular, representan ideas de cómo debemos ordenarnos como sociedad. Pero como precisamente estamos en democracia, la democracia no implica, como la mayoría de la gente cree, pasar la aplanadora de la mayoría por sobre todos. Hay siempre minorías y hay un juego de cómo poder establecer reglas respetando a las minorías, pero al mismo tiempo representando el sentir de la mayoría. Entonces, ahí viene el asunto de las negociaciones. ¿M? Y es por eso que también muchas veces la política es desprestigiada, porque dicen, bueno, es que acá hay transacas, es que acá está la cocina, que aquí Sí. está, hay negociaciones oscuras. Es que lo que pasa es que como estamos en democracia, no es llegar a imponer ideas, porque de hecho, como está la configuración hoy en día, aunque hay una gran participación de independientes, tampoco tienen la fuerza para imponer, si es que actuaran como bloque, todo lo que ellos quieren. Entonces, van a tener que conversar todas las personas que participan en la convención y van a tener que ir flexibilizando un poco sus posturas, porque una cosa es el deseo, la aspiración, y otra Mm. muy distinta son las circunstancias prácticas de la vida. Entonces, yo creo que va a haber que desarrollar mucho la paciencia, la calma, la disposición de conversar, de escuchar al otro. Yo personalmente hoy día me preocupé bastante cuando vi el titular del Mercurio, por ejemplo, que un ¿Cuál de vocero todos? de la lista del pueblo Ah, sí. decía que ellos no van a conversar con la derecha, por ejemplo. O sea, yo creo que eso ya es llegar Montesino. con Montesino era, ¿no? ¿Puede ser? Montesino, Sí. exactamente, sí. Yo creo que finalmente, si vamos a construir la casa de todos, como se ha dicho tantas veces, eh, construir la casa de todos es reconocer que hay personas dentro de mi casa que no piensan como yo y por lo tanto, para que sea la casa de todos vamos a tener que flexibilizar, todos vamos a tener que ceder en algo para poder alcanzar un camino común. En ese sentido, yo creo que la negociación va a ser parte crucial de esto. Van a haber muchas conversaciones y negociaciones que nosotros no vamos a conocer nunca. ¿De acuerdo? No todo se va a negociar en el hemiciclo, no todo se va a negociar en las comisiones. Va a haber mucha conversación de pasillo, mucha conversación, digamos, off the record, que Mm. nosotros no vamos a poder ver en las transmisiones televisadas. Y esas conversaciones van a dar pie a muchos acuerdos y probablemente después eso será fuente de mucha literatura en el futuro, de la Pero ese es trascendencia. un vicio a tu juicio que no se puede corregir y que emula el Congreso, o es algo que por la dinámica de lo que va a ser esta convención es parte del asunto. O sea, porque claro, nosotros como ciudadanos lo vemos justamente como un vicio, ¿no? Pero es que no es un vicio, es simplemente es que quizás la ciudadanía no sabe que la política se hace así. O sea, Es parte del todos los juego que hemos vivido político. es parte del juego político Ya, finalmente, ok. ¿no? No es posible, porque finalmente
si nosotros pudiésemos, una mayoría pudiese imponer simplemente su visión, entonces ya no estaríamos hablando de democracia. Democracia no es el gobierno de la mayoría, sino que es un gobierno que representa a la mayoría, pero que debe incluir a todos los sectores. Entonces, por eso la conversación es muy importante, porque es la forma de distender tensiones, finalmente. Entonces, no hay que verlo como un vicio, hay que verlo como parte del juego político. Y ahora, una cosa muy importante, una vez que se negocien cosas, los grandes lineamientos, van a haber posturas más o menos compartidas, pero de ahí viene el momento clave que es cómo nosotros bajamos esos conceptos Eso. a, a normas jurídicas. Luis, ¿Mm? te detengo Y ahí. aquí, Te detengo dime. porque lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Vamos a hablar de cómo se hace ese trabajo y cuánto de Congreso, de Parlamento o no va a tener esta convención constitucional. Vamos a seguir conversando con Luis Bobadilla en este campus USACH, en el espacio de USACH Constituyente luego de la música. Vamos con Garbage. Esto es Stupid Girl. Continuamos conversando con Luis Bobadilla Madrid, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, además de ser especialista en Derecho Político y Derecho Constitucional. Así que, qué mejor hablar con él para entender esta futura convención constitucional. Antes de hablar de los tiempos, los plazos, los procedimientos, de cómo se va a configurar justamente esta convención que acaba de ser electa recientemente, vamos a eso que tú señalabas de la importancia, ¿no?, de saber articular estas normas jurídicas, estos grandes principios de leyes, porque no se puede poner todo en precisión porque eso es una, digamos, futura etapa legislativa, pero para garantizar lo prioritario que se quiere que esté en la Carta Magna. Así que hablemos y explícanos bien con peras y manzanas, con buen profe que eres, Luis, esto de la técnica legislativa y cuáles son los criterios que unifican justamente, por ejemplo, el uso de la cita de las leyes, cómo se elabora esta norma jurídica. Explícanos. Bueno, aquí nuevamente es muy importante que expliquemos cómo funciona un congreso. ¿M? Mm, Un congreso es, en síntesis, un conjunto de representantes de la soberanía popular que vienen con ideas en su mochila, digámoslo, y se sientan en un hemiciclo a discutir con personas de distintas sensibilidades. Y dependiendo de los consensos que se construyan, eso se expresa en votos y se aprueban ciertas ideas. ¿Mm? Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que la gente no sabe? Es que finalmente detrás de todos estos representantes populares hay asesores jurídicos, que son los que finalmente redactan estas normas. ¿Mm? Y una vez que se redactan estas normas, se discuten en comisiones especiales, comisiones de ciertas materias, por ejemplo, sí, comisiones de salud, de hacienda, de constitución, etcétera. Y una vez que las distintas comisiones van aprobando estas ideas marco, se redacta un texto que es sometido a la asamblea en su conjunto, ¿m? Que finalmente le da dedito para arriba o dedito para abajo. ¿M? Pero entonces acá hay un elemento súper importante que no sé si la mayoría de la prensa está consciente de esto y ojalá que lo esté. Hay que también eh, investigar quiénes son los asesores que están detrás de estos convencionales, porque son ellos los que finalmente van a redactar la norma. ¿Ah? El punto, la coma, Eso la te iba a decir, ahí palabra. importante la palabra exacta, la precisión, también lo que Exacto. tú decías, la coma, el punto, todo eso pesa, ¿no? ¿Marca la diferencia? Exacto, exactamente. Si hay una profesión en la que no dan lo mismo las palabras, es en esta profesión. Porque una palabra, una coma, te puede cambiar el sentido de una disposición. O sea, es muy importante y al mismo tiempo muy difícil de explicar que finalmente el derecho es una disciplina social que busca ordenar la convivencia humana. Y para ordenar la convivencia humana nosotros creamos normas escritas. Bueno, estamos en una etapa de la humanidad en que las normas están escritas. Y por lo tanto, para que estas normas escritas representen el verdadero sentido, lo que tuvo en mente el constituyente, es muy importante el asunto de la redacción. Y por eso están detrás de, toda esta actividad, van a estar los asesores jurídicos, los asesores legislativos,
que son los que van a tomar la idea y le van a dar una baja escrita. ¿De dónde ¿Mm? provienen ellos? ¿Qué se sabe? ¿Quién los designa? No, usualmente estos los designan los propios representantes populares. Ya, Por ejemplo, en el Congreso Nacional, yo soy electo diputado, por ejemplo, y yo contrato a mi equipo. Yo tengo una partida presupuestaria para contratar gente que me va a ayudar a hacer esto. claro, pero ¿Mm? pensando en la Ellos me Convención hacen mi Constitucional, nota, ¿no se sabe? lo ¿Se sabe? mismo. Lo mismo. Va a ser lo mismo, porque probablemente cada convencional va a tener una partida presupuestaria que la va a poner a disposición del Ministerio General de la Secretaría de la Presidencia, eh, y ellos van a tener que contratar a sus asesores y van a tener todo este apoyo. Bueno, y aparte, generalmente, en el caso del Congreso, cada corporación tiene un staff también Ya. de asesores. Ahora, Pero cuando un convencional vaya con una sí. idea y la quiera plasmar en un artículo, por ejemplo, probablemente lo va a proponer. ¿Para cómo lo va a proponer? Bueno, probablemente va a contar con la ayuda de su asesor. Ahora, estaba leyendo justamente las disposiciones que ya vienen hace meses preparándose y las comparto un poco ahora con los auditores, tú debes saberlo, Luis, que bueno, de acuerdo a la Constitución, el Tribunal Calificador de Elecciones cuenta con un plazo de hasta, o máximo, ¿no?, de 30 días para calificar la elección de convencionales constituyentes, dictar la respectiva sentencia. Bueno, una vez dictada, dentro de los 3 días siguientes, debe ser comunicada al presidente de la República, al Congreso Nacional. Luego, el presidente de la República cuenta con un plazo de otros 3 días para dictar un decreto que va a convocar a la sesión de instalación de la Convención Constitucional y donde dice la cual será desarrollada en las dependencias del ex Congreso Nacional. Y Sí, luego, 15 días siguientes a la publicación, como sabemos, tan importante ese último paso, la publicación en el diario oficial del decreto de la convocatoria, ahí se puede ya generar este avance donde la primera sesión o la de instalación propiamente tal de la convención debiera llevarse a cabo a más tardar dentro de la primera semana del mes de julio. En este entendido, también dan cuenta que el presidente de la República designó al Ministerio Secretaría General de la Presidencia como el órgano responsable para prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y el funcionamiento de la misma convención. Eh, ujú. Hablemos un poquito, no sé si sabes de esta estructura, pero finalmente a propósito de los recursos. eh, ¿Cómo van a operar en estos primeros 9 meses, prorrogable a otros 3, ¿no?, para redactar la Constitución con todo este desafío del diálogo que comentabas al inicio, pero con este desafío también de tener las personas idóneas para generar esta técnica legislativa y no entramparse de repente justamente en las interpretaciones que se puedan llevar a cabo sobre una materia, y materias que sabemos que hay muchas de las cuales tienen conflictos de intereses de los grupos y por supuesto también consideraciones incluso para algunos morales que no deberían estar, o muy específicas o muy del área chica, que no deberían estar en la Constitución. Porque quizás hay un pulso ciudadano, Luis, no sé cómo lo ves tú, de que aparezca quizás lo más preciso posible para que no haya esta famosa, no sé si tan temida jurisprudencia, o que no quede nada fuera para que ningún sector con sus ideas y demandas se vea omitido, excluido, marginado de estos derechos fundamentales que queremos que estén en la Carta Magna. Sí, vamos por partes. Eso. Primero, como tú bien decías, quién va a pagar los sueldos, por ejemplo? ¿Quién Sí, va a financiar? ¿Quién va a prestar todos los recursos para que funcione la convención? Va a ser el gobierno de Chile. ¿M? A través de este ministerio que es el de Secretaría General de la Presidencia, más conocido como la SECPRES. ¿M? exacto. Entonces la SECPRES, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir desde pagar los sueldos, reponer la ampolleta si es que falta algo, eh, El la cafecito. papelería, los computadores, el cafecito, el casino, desde cosas tan pedestres como esa, hasta, por ejemplo, ellos van a aportarle los asesores jurídicos, porque como yo te dije, cada convencional va a tener una partida presupuestaria que va a ser el sueldo. Además, Sí, me imagino que se va a negociar probablemente alguna partida para contar con asesores. Y si no fuese así, entonces, eh, quien va a aportar los asesores técnicos a la convención va a ser este ministerio. ¿M? ya. Que va a ser desde la gente que toma actas hasta la gente hasta un equipo de abogados, un equipo de, no sé, todos los profesionales que se necesiten. ¿M? Efectivamente, las sesiones van a ser en el Congreso Nacional sede Santiago. En Sí, realidad ya no es la ex sede,
ojo, que muy discretamente se volvió a hacer la sede, eh, pero es como una sede, es como A propósito un de la local pandemia, 2. dices tú, que No, no, volvió a hace hacer la sede. mucho Ah, de tiempo, antes. Ah, que siempre decimos hace ex, mucho tiempo. el ex Congreso No, Nacional. no, no, ahora es la sede de Santiago, Ya, es una ya. sede, de hecho. Bueno, buena la Discretamente precisión. como que... Sí, la Cámara de Diputados, por ejemplo, hace mucho tiempo Sí, que está sesiones ahí. sesionando. Sí, es Sí, cierto, de es hecho, cierto. si tú pasas, por ejemplo, por calle Compañía ¿Mm? y tú ves en el atrio del edificio, dice Cámara de Diputados. Ujú. Ojo. Perfecto. Bueno, ahí va a estar las sesiones Sí. y creo que el edificio, el Palacio Pereira va a ser la sede administrativa, básicamente las oficinas y cosas así. Ya, eso por un lado con respecto al administrativo. Ahora, con respecto a eh, los desafíos de la convención. Bueno, me parece que es súper, súper desafiante el plazo que tiene la convención para trabajar. Son 9 meses Mm. y hay mucho que discutir, eh, porque yo creo que, no, si bien es cierto, como te decía hace un rato, hay unos bloques bien importantes dentro de la convención, no, dentro de la individualidad no hay una claridad, no hay un consenso de si la constitución tiene que ser larga, corta, Claro. extremadamente detallada, simple. Entonces, por lo tanto, por Eso es eso lo es primero desafiante. a dilucidar, junto con el reglamento, por supuesto, pero dentro de lo que va a No es ser la lo revisión. primero, el ¿No es lo primero? reglamento. No, claro, por eso te El digo, luego reglamento. del reglamento, por eso te decía, luego del reglamento es lo primero a dilucidar, a aclarar qué tipo de constitución queremos en lo formal, luego el Sí, reglamento. sí, Ya, sí, sí. No, va a ser, por eso yo te digo que va a ser un poquito complejo. Ahora, lo clave, también se habla poco, es el reglamento, porque sí, finalmente el reglamento es una situación súper clave, porque regula desde el uso de la palabra a cómo se van a discutir los asuntos, si va a ser en comisiones, si va a ser en un pleno, cómo van a funcionar las comisiones, cómo va a funcionar, cómo va a ser el procedimiento de bajar la idea al texto escrito. Entonces, por eso es clave, finalmente. Eh, Así que yo creo que también el discutir el reglamento va a ser también algo que no va a ser tan sencillo. ¿M? Porque precisamente yo creo que al discutir el reglamento van a aflorar probablemente las múltiples visiones que hay sobre esto. Hay visiones compartidas en, en los grandes temas, sí, pero ya aquí vamos a la letra chica, o sea, ¿cómo la la vamos a bajada de lo discutir? mismo. Sí, porque finalmente es cómo vamos, por ejemplo, ¿qué pasa si un convencional está haciendo uso de la palabra y un convencional al mismo tiempo lo insulta, por ejemplo, o lo agrede? Ujú. Cómo se va a tratar eso? ¿Cuál va a ser Sí, el tratamiento? Desde eso hasta cómo van a ser los recesos, de cuánto tiempo, eh, como te decía, si se va a discutir en comisiones, si se va a discutir todo, todos en juntos. plenario. Eh, claro, Luis, porque muchos van a decir, no queremos la cocina. ¿tú crees que por lo mismo, a propósito de estos desafíos que estás señalando en 9 meses, son muy justos y por eso lo más probable es que se prorroguen los otros 3, que es el tiempo Yo máximo? doy por firmado que van a ocupar el año completo. Te lo doy, pero por firmado. Ya, quedó grabado. De verdad. Sí, no, en serio, yo creo que sí. Porque cuando uno conoce cómo es esto de sentar a un grupo de personas muy diferentes a discutir ideas y sacar un producto, es súper difícil. Mm. No es fácil. No es Luis, fácil. vamos al segundo bloque, vamos a la música en este campus USACH y seguimos conversando contigo sobre la instalación y cómo va a funcionar la convención constitucional. Vamos a escuchar ahora a Cultura Profética. Esto es la complicidad. Luis, a propósito de los memes, que siempre tienen un sentido de realidad, y los chilenos son buenos, ¿no? Los y las chilenas son buenas para generar en esta síntesis gráfica, ¿no? Lo que está sucediendo en el país. Hay una idea de que la Convención Constitucional por parte de la ciudadanía va a ser amor y paz, va a ser un lugar de fiesta, de encuentro, de acuerdos, o más que de acuerdos, por lo menos un lugar como con mucha libertad, incluso de mucha libertad creativa. Y a propósito del meme, que esa sería la expectativa, la realidad sería casi un congreso al que tenemos, al que está funcionando hoy en día, nos guste o no. ¿Cómo lo ves tú? A Sí. propósito de lo que tú también señalabas, y ¿en qué, a tu juicio como abogado, debe tener
cierta claridad, objetividad y responsabilidad a la ciudadanía con las expectativas hacia la misma convención. Mm. Bueno, lo que tú dices es súper cierto. O sea, el meme expectativa versus realidad es súper importante tenerlo presente. Algo que hemos venido diciendo muchos académicos que hemos tratado de abordar esto de una perspectiva sumamente técnica y ojalá sin tomar ningún bando. Siempre hemos dicho que la clase política, porque digamos lo que toda esta gente que fue ¿Mm? electa para la convención se acaba, por si no saben, ¿ah? Se acaban de unir al mundo político. O sea, son parte de la casta Sí, política, por si no mira, lo sabían. solo aprovechando lo que dice, voy a citar lo que dijo también Benito Baranda, ¿no? Que salió elegido constituyente por el Distrito 12, reconocidísimo activista social. Dijo, este es el mayor periodo de educación cívica de la historia de Chile y justamente los independientes obviamente se están metiendo en este juego político, aunque no tienen justamente hasta ahora, ¿no? Por este cargo, la proyección o las dificultades o desafíos que tienen los políticos para ser reelegidos y tener toda esta carrera. Veremos después qué surge desde ahí, desde cómo se desempeñaron, pero evidentemente se involucran en este juego y donde toda la ciudadanía está muy atenta con esto que señalaba Benito Baranda de educación cívica. Solo, perdona, un paréntesis porque me pareció oportuno. Sí, absolutamente cierto. Y de hecho creo que este espacio es un espacio de educación cívica finalmente, porque estamos explicando un montón de cosas que no se dicen finalmente. Bueno, primero, o sea, ideas clave. Ya no son independientes, o sea, son parte del mundo político, ¿no? Ya son políticos, ¿no? Ya. Paso el aviso. Pero digamos que Dos, son constituyentes, digámoslo así. Suena más lindo, ¿no? no, claro, son constituyentes, pero son políticos finalmente. Sí, finalmente Ya. la política significa involucrarse en el juego Sí, del poder, en realmente. la Cómo polis. se ejerce el poder, cómo se determinan las reglas de acceso, de utilización y de salida del poder, finalmente. ¿Bien? Entonces, una idea, ya son políticos. Dos, finalmente la convención es un congreso, pero cuyo único propósito es redactar una nueva constitución. O sea, esa es una innovación finalmente. Hay un constitucionalista muy famoso en Estados Unidos que es Ackerman, que escribió una columna hace poco tiempo, hace pocos días en la BBC, que habla precisamente de esto, que este modelo chileno es una innovación, porque en otros países, en experiencias constituyentes, esta convención se ha metido en todos los temas. O sea, ha hecho las veces de Congreso, al mismo tiempo está redactando leyes, al mismo tiempo está redactando una constitución. Aquí esta es una experiencia bien especial porque es un órgano que tiene una tarea exclusiva, ¿no? Así que, por lo tanto, como todo órgano de representación popular, va a tener que enfrentarse a estas dificultades de dialogar, de negociar, de transar, de tratar de representar el deseo mayoritario de la población, pero al mismo tiempo eh, sin afectar a ninguna minoría. ¿Mm? Naturalmente que van a haber negociaciones, van a haber conversaciones que muchas veces no van a estar al acceso de todos nosotros, pero bueno, paso el aviso que la Facultad de Derecho vamos a tener un observatorio de la actividad de Sí, la vamos a convención. hablar de eso en el último bloque, el aporte justamente que está haciendo la Facultad de Derecho de la USACH. Sí. Así es. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy interesante que la ciudadanía sepa que esto va a ser un proceso no tan sencillo como nosotros creemos. Probablemente van a haber conflictos. La Corte Suprema se va a constituir en un órgano bien importante porque ante cualquier querella, digamos, ante cualquier disputa seria que surja en el desarrollo de la convención, una sala especial de la Corte va a tener que dirimir estos conflictos, van a ser una especie de árbitro. ¿Bien? Ah, ok. Entonces, yo creo que tenemos que apelar nuevamente a la mesura de las expectativas, no hacer un espacio tan libre porque vamos a tener que conversar. Y yo creo que aquí también en el desarrollo de la convención van a aflorar las distintas sensibilidades que hay dentro de estos grandes bloques. Así que, pero yo creo que es algo que debería motivarnos, debería tenernos bastante expectantes. Yo no quiero que se entienda que lo que estoy diciendo son cortapisas o estoy poniendo palitos en la rueda. Estoy hablando de la realidad, un sentido de Sentido de realidad. realidad, claro. Sí, sí.
Sí, finalmente organizar a un grupo de personas no es fácil. De repente uno está en una reunión de trabajo con 5 personas y cuesta muchas veces mantener el hilo de la conversación. Imagínate cuando tengamos a 155 personas sentadas en la Ahora, convención. seguimos la pandemia también. Aquí en lo telemático va a pesar también, porque independiente que estén ciertas oficinas o lugares, espacios públicos, edificios, ¿no? Destinados a esto, va a seguir siendo telemático, me imagino, ¿no? Porque la pandemia no nos va a soltar por lo menos hasta el 2022. No sabemos, porque no hay un reglamento. De hecho, por ejemplo, el reglamento va a abordar eso, probablemente. Así que, como te digo, hay un gran signo de pregunta ahora. El Ah, tema de los dos hay tercios, muchos, que es algo que se habló en perdón. noviembre pasado, ¿no? Los dos tercios, ¿es algo que también tienen que definir o está más o menos ya adelantado que va a ser el quórum para aprobar ciertos trabajos de comisiones o No, eso plenarios, no está sé? fijo. ¿Está Eso fijo? está fijo. Ya, eso Eso también está para fijo porque aclarar. está en la Constitución. Eso Ya, está en la Constitución. Hay que recordar que nos guste o no, este es un proceso que es fruto de la Constitución actual. Porque la Constitución actual fue reformada y dio paso a este proceso. Entonces, eso está establecido. La única forma de que se cambie esto del quórum es modificar la Constitución actual. Y ahí ya. tendría que interactuar el Congreso Nacional. ¿De acuerdo? Así que yo sé que Mejor no ya hay entramparse gente que está ahí. conversando. Claro. ¿Perdón? Mejor no entramparse en eso. Yo creo que sería una cuestión bien compleja finalmente porque corren el riesgo de alargar un proceso que de por sí es súper agotado. Son 9 meses más 3 meses extra, es un año. Sí. Es un año. Mira, yo siempre le digo esto a mis alumnos. La Comisión Ortúzar, que ¿Mm? redactó la Constitución de 1980, en dictadura, Sí. era una comisión de caballeros que más o menos eran de la misma línea política. Y se demoraron casi 5 años en redactar la propuesta. Y obviamente no Ojo, eran 155. no. Y de hecho, por ejemplo, uno lee las actas y la misma, por ejemplo, que dicen que, no sé, que la constitución es de Jaime Guzmán, por ejemplo, hay Sí. unas palizas que le dieron a Jaime Guzmán en las actas. Entonces, hay que entender que es súper difícil unir a un grupo de personas y sacar un trabajo, no es fácil. Mm. Entonces, eh, por eso yo creo que sería un error táctico eh, aspirar a una modificación del quórum porque requeriría una modificación constitucional y estar esperando ese resultado para empezar a trabajar sería complejo. ¿Puede, a propósito de estos glosarios que están dando vuelta por ahí en los medios de comunicación y algunas publicaciones específicas en torno a este llamado proceso constituyente, aclarar una vez más, Luis, esto de la hoja en blanco? Bueno, que como lo conversamos el domingo en la noche de las elecciones, la hoja en blanco es un concepto tan sencillo como que la convención no tiene una camisa de fuerza para discutir los temas. O sea, la hoja en blanco implica nosotros no estamos con barreras. Nosotros podemos empezar a discutir de todo. ¿De acuerdo? Y lo que no se apruebe en la convención no va a estar en la constitución. Así de sencillo. No es que si no se aprueba, no sé, el derecho de propiedad, por ejemplo, en la convención va a seguir rigiendo el artículo 22, 23, 24, 25 de la constitución actual. ¿De Mm. acuerdo? Significa que nosotros partimos discutiendo este asunto sin límites, sin condiciones. A eso se refiere la página en blanco, básicamente. Ok. Porque estaba el temor Sí, que si no eso. llegaran a acuerdos sobre algo, porque sobre una materia en específico no se acudiera finalmente a la constitución que queremos derogar. No, 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 ¿No? si la constitución nueva va a va a haber una derogación orgánica finalmente. Sobre todo ¿Mm? hay que entender una cosa, para nuestros amigos auditores. Imagínense que el ordenamiento jurídico, que es la suma de todas las normas que nosotros tenemos en el país, tiene forma de pirámide. ¿Ya? En la cúspide de la pirámide está la constitución. Por lo tanto, cuando tú redactas una nueva constitución y promulgas una nueva constitución, tú eliminas completamente lo que había anteriormente. Así que, por lo tanto, lo que no se apruebe en esta constitución no va a estar dentro de la constitución. Así de sencillo. Ahora, ¿qué peligro hay en esto? ¿Mm? Hay un peligro, ojo, que puede ocurrir que algunas materias muy importantes no queden dentro de la constitución y no quede otra opción que tratarlas mediante ley de inferior rango. Ya. ¿Qué problema surge con esto? Que
precisamente una constitución tiene quórums altos de modificación porque tienes que darle estabilidad al sistema. Si tú dejas un tema clave fuera de la constitución, sometido a una ley simple, va a estar dependiendo de los vaivenes políticos. Y ese es el problema. Entonces tú puedes perder el elemento de estabilidad en ciertas materias. ¿Y eso qué tiene consecuencias en la vida, digamos, del ciudadano a pie? Obvio que tiene consecuencias, porque, por ejemplo, si no llegamos a un acuerdo en materia de reglas económicas, por ejemplo, ¿Mm? claro que va a impactar en la inversión, en el empleo, va a tener un impacto puede haber impacto en la inflación, puede haber impacto en una serie de, de- de circunstancias que sí tienen impacto en la vida real. Entonces, por eso es importante esto de los acuerdos. Yo insisto en esto de que vamos a tener que sentarnos a conversar, vamos a tener que mirarnos a los ojos, dejar de lado las caricaturas, dejar de lado los odios, las diferencias, y vamos a tener que pensar bueno, quizás la palabra que voy a ocupar está un poco fuera de moda, ¿ah? Pero con un sentido patriótico finalmente, que somos todos chilenos, queremos vivir lo mejor posible, y para eso muchas veces vamos a tener que dejar de lado las diferencias, porque si no vamos a seguir en esta dinámica de los piedrazos eternamente. La idea es que esta nueva constitución sea el punto de partida por una convivencia más sana. Luis, vamos al último bloque, ya estamos finalizando este campus USACH constituyente, hablando específicamente de la instalación y el funcionamiento de lo que será la futura convención constitucional. Así que vamos ahora a la música, suena hard, esto es Barracuda. Continuamos ya en este último bloque, en esta noche, en este campus USACH constituyente con nuestro invitado Luis Bobadilla, abogado, por cierto, y director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la USACH, además de ser experto en Derecho Político y Derecho Constitucional. Luis, ¿te puedo hacer preguntas como que fuera una mala estudiante, que no estoy tan lejos, sobre todo en Claro, esta por materia, favor, para que vayamos entendiendo? Cuando hablamos de las dale. bases de la institucionalidad, ¿a qué nos referimos? A ver, las bases de la institucionalidad son los grandes principios que inspiran la vida en sociedad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que reconoce hoy en día la Constitución respecto a bases de la institucionalidad? Primero, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, así parte la Constitución. De hecho. Reconoce el valor de la familia, reconoce el valor de los grupos intermedios, que son cualquier tipo de asociación humana en la sociedad. O sea, un grupo intermedio es un grupo scout, es una compañía de bomberos, es una empresa, es un centro de madres, es una universidad, por ejemplo. Cualquier asociación de personas que se reúne para alcanzar un fin determinado, aportando todas sus habilidades, recursos, es un grupo intermedio. Y por último, se reconoce al Estado. También en las bases de la institucionalidad se le da un sentido al Estado. Actualmente en esta constitución al Estado se le establece un fin que es estar al servicio de la persona humana y debe perseguir el bien común y debe propender para que todas las personas del conjunto de la sociedad alcancen su máximo desarrollo espiritual y material posible. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la Constitución actualmente. ¿Qué más dice las bases de la institucionalidad? Bueno, establece el régimen, el, eh, qué tipo de gobierno va a tener el país, si va a ser un régimen autocrático, democrático, etcétera, aristocrático, lo que quiera fijarse. Cómo se va a organizar el Estado, en este caso Chile es una república unitaria, esto es algo que ya está en discusión ahora. ¿Qué más se reconoce? Se reconocen los emblemas nacionales, ¿Lo se reconocen plurinacional cabe aquí? ¿La discusión de ser un Estado y de hecho, plurinacional? de hecho- de hecho es parte de bases de la institucionalidad. Sí, Ok, sí, sí. perfecto. Así que eso es bases de la institucionalidad, los grandes principios de convivencia de la sociedad.
Ahora, Eso. cuando pensamos algo que está un poquito más en la nomenclatura ciudadana que se ve, ¿no? Cuando se citan sobre todo en los medios de comunicación las leyes que están siendo aprobadas, las que ya fueron promulgadas. Capítulo, artículo, inciso. Esto es de más a menos. Explícanos un poquito también estos conceptos. Claro, la Constitución aborda muchas materias, ¿cierto? Entonces, la mejor forma de separar estas materias es dándoles un capítulo, ¿cierto? Por ejemplo, el actual, capítulo 1, bases de la institucionalidad, que son estos grandes principios. Ya, Capítulo 2, nacionalidad y ciudadanía. Capítulo 3, gobierno. Capítulo 4, Congreso Nacional. No, perfecto. no, capítulo 3 es derechos fundamentales, capítulo 4 es gobierno, capítulo 5 Congreso, capítulo 6 Poder Judicial, etc. Por lo tanto, las materias se dividen en capítulos, para que queden bien separadas la una de la otra, bien claras. Ahora, cada capítulo está integrado por artículos, ¿de acuerdo? Los artículos son básicamente una, un- una redacción que engloba una idea, ¿de acuerdo? Ahora, para beneficios de la redacción, esta idea se divide en párrafos, naturalmente. Y cada uno de estos párrafos que componen un artículo es un inciso. Eso es Ah, básicamente ok. la estructura normativa. Perfecto. Luis, cuando tú hablabas de la derogación orgánica, ¿se refiere a lo que va a suceder cuando lleguemos a esta cúspide de la pirámide, teniendo esta nueva constitución respecto a la de Pero teniendo una 1980? nueva teniendo Sí, redactada esta constitución, vamos al plebiscito de salida. Si el plebiscito de sí. salida dice, ojo, ojo, este plebiscito de salida es con voto obligatorio. Eso va a ser muy interesante porque, ojo que para elegir la convención participó un poco más del 40% del padrón. Entonces aquí, con voto obligatorio, probablemente vamos a llegar a niveles del 90. Entonces aquí, por eso digo, es insospechado lo que puede ocurrir. Mucho Eso es falta. por la magnitud, o sea, la importancia, ¿no? Sí, Porque compete a todos, o sea, es porque es una constitución. sí, Por eso va a ser obligatorio. lógico, porque es la casa de todos. Entonces, Mm. aquí no hay es que a mí nadie me preguntó, es que yo no dije, es que a mí no me dijeron, es que yo no sabía, no, aquí, ese es como el seguro, digamos, aquí Ya. nadie puede lavarse las manos de lo que va a resultar. Y acá es mayoría simple. ¿Qué es lo que tiene que obtener este? ¿Tiene sobre el 50%? El plebiscito de salida, ¿Sí? Para que se 50 más apruebe. 1. 50+1. 50 más 1. Sí, Perfecto, para que se apruebe. sí, En el sí. tiempo que nos queda, Luis Bobadilla, retomemos un poco, porque es bien interesante, porque ya estamos, lo habíamos dicho en el capítulo anterior de USACH Constituyente, cómo la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago va a estar aportando justamente en lo que va a ser la Convención Constitucional para la ciudadanía, para estar informado con este, no sé si era observatorio o monitor, ¿no? Donde vamos a ver lo que se va a estar trabajando y ustedes también con sus estudiantes van a estar ahí generando algo bien interesante. Sí, efectivamente nosotros presentamos un proyecto operativo de facultad a Prerrectoría que se denomina básicamente, es un programa de observación y Observación. análisis del desarrollo de la convención, ¿Ya? que tiene básicamente tres productos. Uno es el monitor constituyente, Eso. o sea, el monitor constitucional, que va a ser básicamente un newsletter. Nosotros vamos a estar con un equipo de ayudantes haciéndole seguimiento a las actividades de la convención y vamos a sacar reportes semanalmente. Reportes en un lenguaje súper sencillo, porque el problema de las facultades de Derecho en Chile y en el mundo es que adolecen de un excesivo academicismo. eh, se- digamos que los académicos escriben mucho para sí mismos Sí. y poco para la sociedad. Frente a esta sed que hay en la sociedad de saber de lo que está pasando, es que precisamente hemos enfocado este newsletter para la comunidad en general, no para abogados. Explicarle a las personas con pera y manzana qué está pasando semana a semana. ¿Bien? Eso por un lado. Eso cómo se hace con un seguimiento de las sesiones televisadas de la convención. Ahora, ¿va a haber un ámbito oscuro? Claro que va a haber un ámbito oscuro porque, como te decía hace un rato, muchas negociaciones y conversaciones no van a estar en las sesiones televisadas, ¿no? Así que nos hacemos responsables solo de lo televisado. Ok. Disclaimer, ¿ya? Ya, eso es un primer producto. Lo otro es que muy unido con el monitor, como nosotros vamos a ir avisorando con tiempo de anticipación qué temas vienen en la discusión, nosotros vamos a tener una nutrida cantidad de conversatorios, seminarios sobre lo que va a estar ocurriendo. ¿Mm? Si se va a discutir propiedad minera, por ejemplo, Mm. vamos a preparar
un panel. Si se va a discutir aguas, también vamos a preparar un panel. Y así con todos los temas que se vayan discutiendo. Y por último, queremos hacer una publicación de cierre de este año, donde vamos a agrupar toda la información que nosotros pudimos reunir a través de Monitor, y además lo vamos a complementar con publicaciones, con columnas de nuestros académicos, para finalmente hacer un gran libro blanco, digámoslo, de este proceso que va a desarrollar el programa durante este año. O sea, el año Así de que, funcionamiento de la convención, el libro cierra eso. claro, o sea, es reunir toda la información Ya. que acopió Monitor, darle un formato un poco más académico y unirlo con intervenciones de nuestros académicos para poder sacar un producto que quede para la posteridad, en definitiva. ¿Bien? Solo para Así que finalizar, eso, buenísimo, vamos a estar dime. muy atentos y compartiéndolo, por supuesto, desde nuestros medios de la Universidad de Santiago. Solo para finalizar, tú adelantabas que sí o sí lo dabas por firmado, que esta convención constitucional va a tomarse estos 3 meses de prórroga, o sea, por lo tanto va a trabajar Sí, durante un año, ¿no? 12 meses. sí, En sí. pos de los tiempos, de las urgencias, de todo el debate político que se está dando, de la demanda de la ciudadanía, ¿crees que parta antes de julio el funcionamiento? No, ¿No? Tampoco. no. No, mira, yo creo que una buena forma de saber si empiezan ¿Mm? en julio es cómo resultan los reclamos ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Yo Ok. creo que esta semana probablemente vamos a tener más o menos una noción clara de cuánta gente va a presentar reclamos ante el Tribunal Calificador. Si ocurriese que no hay muchos reclamos ante el Tribunal Calificador respecto a los constituyentes, yo creo que los plazos deberían cumplirse, no debería haber problema. Pero depende de eso, yo creo que Ya. esa es la clave que hay que estar atento esta semana. Perfecto, vamos a estar atentos para ver si se cumplen, como decíamos, esos tiempos donde se estipula que la primera semana de julio empiece a funcionar o ya se instale la Convención Constitucional propiamente tal. Luis Bobadilla, Madrid, una vez más ha estado con nosotros en este Campus USACH y siempre presente también en nuestra radio, en nuestro canal de televisión, así que muchísimas gracias. Recuerdo que él es el director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Daniela, ¿Sí? Dime. ¿te puedo pedir un minuto? Que Pero quiero hacer por supuesto, justicia. sí, Porque la vez anterior me comprometí con mi curso de Derecho Político de ¿ya? mandarles un saludo y no lo Oh, hice. Entonces oh, me la cobraron, me dijeron, ¿qué profesor? No cumple sus promesas. Así muy que, bien, con tu permiso, por le favor. mando entonces un saludo muy cariñoso a mi curso de Derecho Político, sección número 2. Con mucho cariño les mando un reconocimiento y espero que disfruten esta semana de receso y a la vuelta estén con las pilas bien puestas. Excelente, o sea, va el cariño, pero va también la advertencia, ¿no? Que descansen para que estén bien alineados cuando regresen a clase. Gracias, Luis Bodilla, que tengas una excelente noche. Gracias, Daniela, tú igual. Descansa tú Chao. también. Chao. Y ya nos despedimos de esta nueva edición de Campus USACH, en esta USACH Constituyente, agradeciendo a todos por su sintonía en nuestro canal de YouTube aquí en Radio USACH y por supuesto la 94.5 FM. Nos vamos con música, suena Formas de Entrópica. Chao.